Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy muy feliz de tenerlos aquí hoy, y estoy emocionado por lo que les traigo. Como saben, aquí en mi canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y hoy tenemos un tema explosivo. Estamos a punto de desentrañar un secreto que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante años, un misterio que involucra a dos de las estrellas más queridas del mundo de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para escuchar una bomba, porque hoy vamos a hablar sobre la supuesta, y digo supuesta, relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. ¿Hubo algo más entre ellos que química en la pantalla? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre estos dos ídolos? ¿Por qué su conexión parecía tan real? Bueno, hoy vamos a profundizar en todos esos interrogantes, y vamos a analizar lo que la famosa Gülden Yaman, una figura conocida en el mundo de las noticias de celebridades, reveló sobre este tema candente. Vamos a examinar los detalles, las especulaciones y, por supuesto, las pruebas que respaldan las afirmaciones de Gülden. Así que pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones jugosas. Y antes de que nos metamos de lleno, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, y les gusta el contenido que preparamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, prepárense para el chisme. Así que volvemos al meollo del asunto, Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén familiarizados con la historia, les refresco la memoria. Erkenci Kuş fue un fenómeno. La serie no solo conquistó a millones de espectadores en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo, generando una legión de fanáticos obsesionados con la trama, los personajes y, por supuesto, la increíble química entre Can y Demet. Interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, y su conexión era innegable. Las miradas, los gestos, las escenas románticas, todo parecía tan genuino que era imposible no preguntarse si esa magia trascendía la pantalla. Y ahí es donde entra Gülden Yaman. Esta figura conocida en el mundo de los medios, especialmente en el mundo de las noticias de celebridades, lanzó una bomba que hizo temblar a los fans. Afirmó con gran seguridad que entre Can y Demet hubo algo más que una relación laboral. Según Gülden, la chispa que veíamos en la pantalla se extendió a la vida real, y durante un tiempo, fueron mucho más que compañeros de trabajo. Gülden, como buena conocedora del mundo del espectáculo, basó sus afirmaciones en una serie de factores que merecen ser analizados en detalle. En primer lugar, la evidente complicidad entre Can y Demet, que se manifestaba tanto dentro como fuera del set. Las entrevistas, las fotos y las publicaciones en redes sociales eran un festín para los fans, y alimentaban las especulaciones sobre una posible relación. Los gestos afectuosos, las risas compartidas y las miradas cómplices que se intercambiaban parecían ir más allá de la mera profesionalidad. *** La química en pantalla, magia o realidad. ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue, sin duda, uno de los pilares del éxito de la serie. Sus escenas románticas eran intensas, apasionadas y creíbles. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban y la naturalidad con la que interpretaban a Can y Sanem hicieron que el público se enamorara de su relación. Pero, ¿era todo parte del guión y de la actuación, o había algo más? Muchos fanáticos creyeron que la conexión que veían en pantalla era demasiado fuerte como para ser fingida. Las emociones que transmitían eran tan palpables que era difícil no cuestionarse si existía una conexión real entre los actores fuera del set. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías, y la especulación sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet se convirtió en un tema recurrente entre los seguidores de la serie. ***, las pistas en redes sociales, un juego de mensajes subliminales. ***. Las redes sociales fueron, y siguen siendo, una ventana al mundo de las celebridades. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, las publicaciones en Instagram y otras plataformas se convirtieron en una fuente inagotable de pistas y especulaciones. Fotos compartidas, comentarios en las publicaciones del otro y la forma en que interactuaban en línea alimentaron las sospechas de los fans. Los seguidores de la serie analizaban cada detalle: la ropa que usaban, los lugares que visitaban, los emojis que utilizaban en sus comentarios. Cada like, cada comentario, cada mención se convertía en un indicio de una posible relación.
Los fans crearon incluso perfiles dedicados a recopilar y analizar todas las pistas que encontraban en las redes sociales, con el objetivo de demostrar que Khan y Demet estaban, o habían estado juntos. *** Los rumores y testimonios, fuentes confiables o simple especulación, ***. Además de las pistas visuales, Gulden Yaman en su revelación, mencionó la existencia de rumores y testimonios de personas cercanas a la pareja, que corroboraban la idea de una relación sentimental. Es importante señalar que estos testimonios, por lo general, provenían de fuentes anónimas, ya que las personas involucradas en el mundo del espectáculo suelen ser muy cautelosas a la hora de hablar sobre la vida privada de los demás. Las fuentes anónimas pueden ser una herramienta útil para obtener información que de otra manera sería difícil de conseguir. Sin embargo, también pueden ser una fuente de desinformación o exageración. Es fundamental analizar la credibilidad de la fuente, su posible motivación y la coherencia de la información que proporciona. En el caso de Gulden Yaman, su reputación en el mundo de las noticias de celebridades le otorga cierta credibilidad, pero es importante tener en cuenta que su información no ha sido confirmada oficialmente. *** La discreción, un secreto a voces, ***. Uno de los puntos más interesantes de la historia, según Gulden, es la discreción que supuestamente mantuvo la pareja. La idea de que Khan y Demet intentaron mantener su relación en secreto para evitar el escrutinio público y las posibles críticas es plausible. Las celebridades suelen ser muy conscientes de la presión mediática y de la opinión pública, y a menudo prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. La discreción de Khan y Demet explicaría por qué nunca hubo una confirmación oficial de su relación, ni fotos comprometedoras que la demostraran. Si la pareja optó por mantener su relación en secreto, es lógico que tomaran medidas para evitar ser fotografiados juntos o para evitar ser vistos en lugares donde pudieran ser reconocidos. *** El final de la supuesta relación, un amor destinado a terminar, ***. Gulden sugirió que la relación entre Khan y Demet llegó a su fin por diversos factores, incluyendo la presión mediática, las agendas de trabajo y, quizás, diferentes expectativas sobre el futuro. La vida en el mundo del espectáculo puede ser muy exigente y estresante, y a menudo es difícil compaginarla con una relación sentimental. La presión mediática, las agendas de trabajo incompatibles y las diferentes expectativas sobre el futuro son factores que pueden afectar cualquier relación, independientemente de que se trate de una pareja de celebridades o de personas comunes. En el caso de Khan y Demet, la fama y el éxito de Erkenci sin duda aumentaron la presión sobre ellos. ***, pruebas concretas, la dificultad de confirmar un rumor ***. A pesar de las afirmaciones de Gulden Yaman y de las numerosas especulaciones, no existe evidencia definitiva que confirme que Khan Yaman y Demet Özdemir fueron pareja. No hay fotos robadas de besos apasionados, ni declaraciones oficiales que confirmen la relación. La naturaleza discreta de la supuesta relación y la protección de la privacidad por parte de los involucrados hacen que sea difícil obtener pruebas concretas. Sin embargo, la información de Gulden, combinada con las pistas que dejaron Khan y Demet, pinta un panorama bastante claro. La química que veíamos en pantalla era real, y parece que al menos por un tiempo, esa chispa se convirtió en algo más. La falta de pruebas concretas no significa que la historia sea falsa. La vida privada de las celebridades a menudo está protegida por un velo de misterio, y es comprensible que no se revelen todos los detalles de sus relaciones. ***, la reacción de Khan y Demet, evadir o aclarar, ***. La forma en que Khan Yaman y Demet Özdemir han reaccionado a los rumores sobre su supuesta relación ha sido fundamental para alimentar la curiosidad de los fans. Ambos han evitado confirmar o negar directamente la relación, lo que ha generado aún más especulaciones. Han mantenido un perfil discreto y han optado por no hablar públicamente sobre el tema. Esta actitud de evasión puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Por otro lado, podría interpretarse como una forma de no confirmar ni negar la relación, para mantener la expectación y el interés de los fans. ***, ¿por qué nos importa tanto? El misterio del amor en la ficción y la realidad ***. ¿Por qué es tan importante para nosotros, los fans, saber si Khan Yaman y Demet Özdemir fueron pareja? Hay varias razones que explican esta fascinación.
Asterisco 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 el romance en la pantalla asterisco asterisco nos encanta ver historias de amor, y nos emociona la idea de que las relaciones que vemos en la pantalla puedan trascender la vida real. La posibilidad de que el amor que vemos en Erkencicus fuera real, nos hace soñar y nos permite creer en la magia del amor. Asterisco 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 el misterio de las celebridades asterisco asterisco nos fascina la vida de las celebridades, y nos sentimos atraídos por los secretos y los misterios que las rodean. La vida de las celebridades está llena de glamour y misterio, y la posibilidad de acceder a información sobre sus vidas privadas nos atrae. Asterisco 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 la conexión humana asterisco asterisco somos seres humanos, y nos gusta fantasear con la posibilidad de un amor como el que vimos en Pájaro Soñador. La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Asterisco 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 la cultura de las telenovelas turcas asterisco asterisco el éxito de las telenovelas turcas se basa en gran medida en la conexión emocional que generan con el público. Las historias de amor apasionadas y los personajes carismáticos crean una fuerte conexión con los espectadores, y la posibilidad de que esa conexión se extienda a la vida real aumenta el interés del público. Asterisco 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 el deseo de ver lo real asterisco asterisco a menudo, cuando vemos una química tan intensa en la pantalla, queremos creer que es real. Queremos que los actores que interpretan a personajes enamorados, también estén enamorados en la vida real. Esto intensifica nuestra experiencia como espectadores y nos permite sumergirnos aún más en la historia. Asterisco 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 la curiosidad humana asterisco asterisco somos seres curiosos por naturaleza, y nos gusta saber lo que pasa en la vida de los demás. La vida de las celebridades es un tema de interés para muchas personas, y la posibilidad de obtener información sobre sus relaciones sentimentales alimenta nuestra curiosidad. Asterisco asterisco las implicaciones de la revelación, reflexiones sobre la fama y el amor asterisco asterisco. La revelación de Gulden Yaman y los rumores que la acompañan, nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Asterisco 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 la naturaleza de las relaciones entre celebridades asterisco asterisco las relaciones entre celebridades están sujetas a una intensa presión mediática y a la opinión pública. La fama y el éxito pueden afectar negativamente a las relaciones, y la dificultad de compaginar la vida profesional con la vida personal puede ser un desafío. Asterisco 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 el poder de la química en la pantalla asterisco asterisco la química entre los actores puede crear una fuerte conexión con el público. La forma en que los actores se miran, se tocan y se relacionan en la pantalla puede influir en la percepción del público sobre su relación. Asterisco 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 la delgada línea entre la ficción y la realidad asterisco asterisco a veces, la magia que vemos en la pantalla es el reflejo de un amor que florece fuera de ella. La línea entre la ficción y la realidad puede ser difusa, y la historia de Can y Demet nos recuerda que el amor puede surgir en cualquier lugar. Asterisco 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 la presión de la fama asterisco asterisco la fama y el éxito pueden ser abrumadores. Las celebridades a menudo se enfrentan a una intensa presión mediática y a la falta de privacidad. Es importante recordar que las celebridades son personas comunes y corrientes, con las mismas necesidades y deseos que todos los demás. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco la privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades también tienen derecho a proteger su vida privada. Es importante respetar la privacidad de las celebridades y evitar la invasión de su vida personal. Asterisco asterisco el legado de Pájaro Soñador, un romance que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Erkencicus fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie nos regaló una historia de amor apasionada, personajes entrañables y escenas memorables. Y aunque no haya pruebas definitivas de una relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir, la magia que crearon en pantalla seguirá cautivando a los fans durante muchos años. El legado de Pájaro Soñador reside en la conexión emocional que generó con el público. La serie nos recordó la importancia del amor, la amistad y la familia. Y si hubo o no un romance fuera del set, lo importante es que Can y Demet lograron crear una historia de amor inolvidable que trascendió la pantalla. Asterisco asterisco conclusión, el misterio persiste, la pasión perdura asterisco asterisco. En resumen, hemos analizado las afirmaciones de Gulden Yaman, quien sostiene que hubo una relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la época de Pájaro Soñador. Hemos examinado las pruebas y los rumores que respaldan esta afirmación,
y hemos reflexionado sobre las implicaciones de este supuesto romance. Hemos discutido la química innegable entre los actores, los indicios de una relación fuera del set, y las razones por las que esta historia sigue siendo tan atractiva para los fans. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la historia de Can Yaman y de Meth of the Mir sigue siendo un tema fascinante. La magia que crearon en pantalla, las pistas que dejaron en las redes sociales y la discreción que mantuvieron sobre su vida privada han generado una gran intriga entre los fans. El misterio de si fueron o no pareja continúa, pero la pasión que despertaron en el público perdura. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. La historia de Can Yaman y de Meth of the Mir es un tema que siempre genera interés y debate, y siempre es un placer sumergirnos en el mundo de las series turcas y sus secretos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio del pájaro soñador y sus protagonistas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Meth? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita de notificaciones para recibir avisos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.